Hola amigos, hoy vamos a ver cómo se puede instalar en TrueNAS un plugin que es un nube privado, digamos, ¿no? Nextcloud. Pero ¿por qué Nextcloud? Porque tiene un error últimamente, un mes más o menos. Si quieres instalar en cualquier versión de servidor TrueNAS, versión 12, versión 13, ahora voy a probar instalar en versión 13 y voy a mostrar. Acá tenemos última versión de TrueNAS. Un nube privado, digamos, ¿no? Esto, Nextcloud. Y cuando empezamos a instalar, al final nos va a dar un error que no se puede instalarse. Primero de todo hay que saber cómo se llama tu pool, porque antes que apretas, cuando apretas plugin, te va a preguntar en qué pool va a instalar todos los plugins. Yo como tengo un disco rígido, mostré esto plugin, hay que saber nombre de tu plugin, pool. Acá, por ejemplo, mío se llama datos. Y acá está un directorio donde se instala todo plugin también. Pero bueno, acá se puede cambiar. Por ejemplo, nombre cada uno tiene diferente. Vamos a probar instalar así nomás este plugin para ver qué error nos va a dar. Entonces, apretamos Nextcloud, apretamos instalar. Acá hay que poner un nombre, voy a poner mismo nombre, copiar, acá voy a pegar y guardar. Entonces empieza instalación, empieza a descargar archivos de instalación y al final, si está todo bien, dice que ya está todo instalado. Si va a saltar error, vamos a probar a reparar este error. Esperamos. Bueno, pasó más o menos 75% de instalación y salta un error. Es este error que ustedes pueden ver por acá. Esto que vamos a probar a arreglar ahora es este error. Y para solucionar este error yo ya preparé un manual pequeño que después va a estar este manual en descripción de video para que ustedes puedan copiar directamente y usar este manual como solucionar. Mira, nos dice que Failban y Serbot en 38, PU38 está fallado y no puede instalar. Esto sale a todas las versiones última vez. ¿Por qué pasa esto? No es problema de TrueNAS servidor, de sistema operativo de servidor, es problema de Nextcloud. Por eso, ¿cómo vamos a solucionar esto? Vamos a ir a Shell. Vamos a usar Shell. Vamos a escribir, acá vamos a copiar directamente, si no sabe, copia de acá, SD, después espacio doble punto. Entonces vamos a escribir esto todo en Shell. Es de abrir directorio, volver al principio del directorio, ahí estamos. Ahora hay que escribir este comando. Se puede copiar y pegar, solo que mira cómo se hace. Vamos a escribir este comando, copiar, y después cuando estamos en Shell, si apretamos botón derecho y ponemos pegar, nos va a salir esta leyenda. Hay que leer esta leyenda. Aquí en Mac, Command más C, Command más V en Mac. En otro sistema operativo usamos Control más Insert para copiar y Control Shift más Insert es para pegar, digamos, ¿no? Entonces tenemos que usar estas teclas. Tenemos que Shift, depende de tu computadora, Insert. Ahí me pegó. Ahora volvemos por acá y acá donde dice UPool9,
tenemos que poner nombre de pool que tenemos nosotros de pool. Esto que yo dije, por ejemplo, mío es datos. Del principio yo expliqué que hay que saber este nombre. Hay que ir almacenamiento y verlo. Apretamos Enter. Estamos acá. Comando LC. Enter. Y ahí vemos que tenemos un archivo de configuración de Nextcloud. Acá. Este archivo está por acá, ¿no? Este nombre de archivo. Si quieres puedes escribir. Si quieres puedes copiar y pegar directamente desde mi manual. Entonces, copiar. Acá pegar. Enter. Ahí sí, entramos en configuración de este archivo. ¿Cómo configurar? Porque mira, si vamos así nomás probar configurar, algunas veces no sale nada. Mira, por ejemplo, quiero ahora borrar 8 y no puedo borrar nada. Entonces, un truco pequeño para si no te deja manejar esto. Vamos, por ejemplo, arriba de todo, bajamos un pequeñito así y vamos a escribir cualquier cosa para que empiece a escribir. Ahora bajamos por acá, aparece insert, bajamos por acá, vamos a cambiar número 38 por 39, bajamos abajo 38 por 39 y tocamos escape. Ahí tocamos escape, desapareció esto insert. Ahora hay que escribir comando esto al último, es para guardar y salir, digamos. Copiar. Vamos a ir hasta abajo y al último acá pegamos este comando. Ahí está, enter. Ahí salió. Bueno, creo que ya está corregido estos archivos. Ahora plugin, refresh index. Si no sale ni un error, entonces podemos probar instalar de nuevo todo esto plugin. Parece que no sale error. Nextcloud, instalar. Lo mismo paso Nextcloud, copiar. Vamos a pegar cualquier nombre acá puedes hacer, yo solo para más rápido hacer. Guardar y esperamos otra vez cómo pasa instalación después de corregir estos archivos. Ya vemos que quiere bajar esto 39 Zerbot. Bueno, como vemos ahora, me dice que el sistema de servidor Nextcloud está instalado correctamente. Único que todavía no funciona es certificados, digamos CCL, para que, digamos, navegadores no dice que esta página es peligrosa. Con estos certificados vamos a instalar después. Aparte, pero esto ya está instalada, ya aparece por acá Nextcloud sistema. Este error que yo mostré primero ya digamos corregimos. Entonces no olvidamos que para entrar por primera vez a Nextcloud, a su servidor, después cambias contraseña y todo, hay que usar datos que tiene escrito abajo. Ahí cuando bajamos todo esto, dice post install notes. Abrimos esto y acá vemos
base de datos, user, password para base de datos y user para entrar a administración de Nextcloud y contraseña. Esto después se puede cambiar, por eso no te preocupes. Aparte, no vas a mostrar esto yo para filmar videos, pero ustedes no van a mostrar a otras personas esto y cambia. Vamos a probar entrar entonces en esto. En el servidor, apretamos Nextcloud y ver si funciona. Esto, certificados CCL. Esto después hacemos. Vamos por acá y vamos a entrar. ¿Viste? Arrancar, ya arrancó. Ahora vamos a usar para entrar datos que yo mostré de instalación. Entonces, esto, nombre, copiar, acá pegar, acá vamos a copiar contraseña, copiar, pegar, entrar. Como vemos, el sistema ya empieza a funcionar. Acá un poco de ayuda, salta primero. Si quiere puede leer esta ayuda y todo, pero bueno, primero de todo yo recomiendo cambiar idioma si no es correcta. Entonces entramos en nombre por acá. Segundo es configuración, si está en otro idioma igual. Y acá dice idioma, entonces buscamos por ejemplo, ahora ya cambiamos español, España, y ahí apareció Nextcloud. Bueno, como vemos, ya está funcionando servidor privado, servidor nube privado, Nextcloud en tu servidor FreeNAS, TrueNAS, ahora, antes estaba FreeNAS. Y después cómo usar, cómo configurar en próximos videos. Vamos a investigar todo que tiene este servidor, cómo configurar, cómo usar. Y también en próximos videos vamos a ver cómo certificados CCL, cómo solucionar este error para que no nos dice que puede ser peligroso y todo. Si es para casa no importa, puede decir sin certificados, pero si vas a dar, digamos, acceso a internet, mejor cuando no está esta leyenda. Bueno, esto que quería explicar. Chao, y no olvidamos suscribirse y hasta próximos videos.